ahí está. Bueno, estábamos viendo la última clase, ¿ya? Los tipos de modulación. Recuerden que nosotros estamos viendo solamente hasta ahora AM y terminamos después con FM y PM. Pero básicamente, ¿cierto? Son las únicas tres modulaciones que vemos y que después se repiten y dependen del tipo de información, ¿ya? Eso hace que una modulación sea analógica o digital. El tipo de información que lleva, ¿cierto? Hacemos, ¿cierto? Que la modulación sea digital y para hacer diferente o saber la diferencia, ¿cierto? Entre AM y AM analógica y AM digital, nosotros cambiamos, ¿cierto? La sigla de la modulación por dos letras, ¿cierto? Que es SK, que hace mención, ¿cierto? Que la modulación es en amplitud, sí, pero que la información que lleva es digital. ¿Ya? Hablamos de la antena, ¿cierto? La evolución en el tiempo, indudablemente, ¿cierto? Modelos, ¿cierto? Del campo electromagnético, las propiedades, ¿cierto? Físicas, que imagino que esas ya las dominan bastante bien, las estudiaron. Eh, el campo lejano, ¿cierto? Que siempre se modelan, independiente de la forma de onda, siempre se modelan como fuentes puntuales, ¿ya? De radiación. Por lo tanto, se habla, ¿cierto?, de circunferencias, pero la onda que nos llega a nosotros siempre se considera como un modelo de onda plana, que es la onda lejana, ¿ya? Entonces uno tiene un modelo de onda cercana, esférico, perdón, y lejano, que es una onda plana, ¿ya? Por eso uno habla de las ondas TEM, ¿ya? Que son transversal electromagnética, transversal, ¿ya? Recuerden, porque tenemos una dirección de propagación, ¿ya? Que, ¿cierto? Es perpendicular, ¿cierto? A la onda plana, ¿cierto? Que define la dirección del campo eléctrico con el magnético. Transversal, ¿cierto? Que es distinta a una onda longitudinal como el sonido. El audio, ¿cierto? Es longitudinal, ¿ya? Esta es transversal. También vimos, ¿cierto? Lo que es la polarización, indudablemente. La general, ¿cierto? Que es el polarización elíptica, y ahí teníamos los casos particulares de circular y lineal, ¿ya? Y obviamente caíamos, ¿cierto? En los modelos de luz, que la luz es la que nosotros polarizamos, y obviamente hablábamos de la fibra óptica. Pues nosotros siempre hablamos de la onda eh, electromagnética, ¿cierto? O radiofrecuencia, y esas son las que se propagan en el aire, ¿ya? Pero también se propagan algunas en cable o guías de onda, ¿ya? Porque siempre son ondas electromagnéticas las que se propagan, ¿ya? Y un caso particular de guía de onda son las fibra óptica. Recuerden que otro tipo de guía de onda son los cables, por ejemplo, coaxiales, ¿ya? Una guía de onda, por ejemplo, la fibra óptica, y ahí hablamos de los tipos, ¿cierto? Que tenemos en el fondo dos, ¿cierto? Monomodo, multimodo, ¿ya? Y del multimodo tenemos dos también, y uno que es con índice escalonado y gradual. Recuerden que eso es refracción. Aquí hay que acordarse, ¿cierto? Que si bien este es el modelo de rayos, pero es una onda, ¿ya? Y como las ondas, recordar las propiedades, ¿cierto? De reflexión, refracción, transmisión, ¿ya? Dispersión, todas esas cosas. Aquí lo que cuenta, ¿cierto? Del índice de refracción. Aquí nosotros hablamos, ¿cierto? De las componentes, que es el revestimiento, la chaqueta también le dicen, el núcleo, ¿ya? Y cómo se va reflejando, ¿cierto? Esa es la última. Cómo se va reflejando el, el rayo de luz o el haz de luz, ¿ya? Entonces colocamos una nueva. Eso es lo que vimos, ¿ya? Ese era un caso, un ejemplo ya real
Y este otro ejemplo práctico. Si yo digo, por ejemplo, estándar 802.11, ¿a quién le suena conocido? ¿A alguien le suena? Esos son las de la red de internet, En particular, ¿cuál de todas? Porque internet, uno dice internet y harta radio. del Wi-Fi. El Wi-Fi, muy bien, Max. El Wi-Fi, ¿ya? En realidad esta es una familia. Familia dice, uno dice familia porque son hartas, ¿no? ¿Ya? El Wi-Fi, ¿ya? Si uno dice Wi-Fi, ya ahí le queda más claro, ¿ya? Entonces, y si uno dice IEEE, esa IEEE, ¿qué es lo que es el IEEE? Les suena, ¿cierto? Lo han escuchado. Pero no me acuerdo la sigla, sí. Sí, Era pero algo de Instituto de exacto, instituto, Ingeniería ingenieros Eléctrica, eléctricos Electrónico, algo y así. electrónicos. Sí, exactamente, esas son las tres E. Ingenieros eléctricos y electrónicos. Esas son las tres, y la I corresponde a instituto. ¿Ya? Súper bien. Entonces, este instituto es como el Colegio de Ingenieros en Chile. ¿Ya? Este instituto lo que hace es definir todos los estándares, ya que en el fondo son protocolos. Porque antes era difícil explicar qué es lo que era un protocolo, y ya es súper fácil, todos lo tienen claro. ¿Ya? Y dentro de eso está, por ejemplo, el Ethernet, que no es lo mismo que Internet. El Ethernet, el wireless, el Bluetooth, ¿ya? Significa definir todo, ¿ya? Todo desde el conector, etcétera. Y en particular, tienes que entender que 802.11 se refiere a lo que es Wi-Fi, ¿ya? Por ejemplo, el Bluetooth es el 802.15, ¿ya? Punto uno, ¿ya? Y así uno tiene lo que uno quiere, está definido en cada norma, ¿ya? Y dentro de esta, ¿ya? Hay distintos protocolos eh, que van evolucionando en el tiempo, ¿ya? Yo aquí copié un pequeño texto nomás que venía el A, pero después viene el B, ¿ya? Yo copié solamente el B, ¿ya? El A, la diferencia que tiene que funcionar en los 5 GHz, ¿ya? Recuerden que este es un estándar, uno dice, voy a anotar aquí también, eh, claro, uno dice Wi-Fi, Internet y todo, pero esto es red de área local, o bien lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, en banda base, mejor de corto alcance, ¿ya? Eso es para un uso, por ejemplo, en la casa, ¿ya? Nosotros nos vamos a comunicar dos puntos lejanos, ¿ya? Entonces, usar 2.4 gigas en la casa no hay problema. Digo, ustedes saben más que uno, ¿cierto? ¿Cuál es el uso que tiene? Eh, entonces se habla de estándar, ¿cierto? Que uno si lee la norma, un libro súper gordito, grande, largo, y uno tiene todo el detalle ¿ya? De cómo se utiliza. Entonces ahí dice velocidad 5,9 megabits. Es antiguo eso, ¿ah? ¿Ya? Después se saltó, aquí está, a ver, 54 megas. Ya es un poquito. La G salió como cerca del año 2000. ¿Ya? Si se fijan, ¿cierto? Teníamos la 802.11b, después la G, y la que se usa actualmente es esta. Está clarito ahí, ¿cierto? Ahí está. Oh, copié la misma. La que usamos actualmente es esta otra. Ahí sí. La N, ¿ya? Y esta eh, es la que usamos, por ejemplo, con mayor velocidad, mayor capacidad, y ya viene en todos los dispositivos. Lo que dice acá que es, ¿cómo se llama? Completamente compatible con la anterior, ¿ya? Que eso es lo que se busca también.
Recordar, ¿cierto?, que el IEEE es Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico, que su labor fundamental es por establecer normas, ¿cierto? Ahora uno puede, ¿cierto?, entrar a internet y descargar completamente al detalle estas normas, ¿no? Recuerden que la U tiene un acceso, un convenio para acceder a todas estas bases de datos de la IEEE. I3E. ¿Dudas, consultas aquí? Ahora, uno dice, si uno, ¿cierto?, tiene un canal o una frecuencia portadora, ¿cierto? Y uno dice, claro, en la casa uno conecta estos dispositivos, ¿verdad? O lo que hacemos, ¿cierto?, con la modulación AM, uno tiene hartos canales, ¿cierto? ¿Cómo se hace para poder transmitir, por ejemplo, en este caso, con una frecuencia portadora distintos canales? O lo que es lo mismo, ¿cierto?, la telefonía celular, que se utiliza, ¿cierto? Se utiliza una frecuencia portadora y uno tiene varios canales, ¿ya? Entonces, se utiliza una propiedad muy importante que es multiplexión. ¿Les suena la palabra? Multiplexión. Multiplexión. ¿Ya? Esto es muy utilizado en comunicación, ¿ya? La multiplexión se hace mediante un multiplexor, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace, cierto? Por ejemplo, tenemos, si fuese el caso del Wi-Fi, tendríamos 4 dispositivos, ¿ya? Se multiplexan, ¿ya? Se ponen como en un solo dispositivo, ¿ya? Y ocupan un solo canal, ¿ya? En el receptor, ¿cierto? El receptor tiene que ser capaz de repartir, ¿cierto?, de multiplexar, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer multiplexación, por ejemplo, como la radio AM o FM, ¿ya? O la televisión, la televisión por cable, que usan multiplexión, ¿ya?, con apellido, en frecuencia, ¿ya? Toman, ¿cierto?, un intervalo, ¿cierto?, de frecuencia y dicen aquí, yo voy a subdividir, 1, 2, 3, 4, 5, y pongo los canales, ¿cierto?, de radio, de televisión, y comparten un canal. Entonces, usan la división de frecuencias, ¿ya? Así como existe la multiplicación por división de frecuencia, si se divide la frecuencia, se puede dividir el tiempo. Entonces, uno, ¿qué puede hacer? Multiplexar, ¿cierto?, en frecuencia, multiplexar en el tiempo, y a alguien se le ocurre multiplexar las dos, claro. Pues simultáneamente, o primero, ¿cierto?, multiplexamos, ¿cierto?, esta banda de frecuencia, asignamos cada canal, y ya tenemos, ¿cierto?, todo el espectro dividido. Y después, ¿cierto?, multiplexamos en el tiempo. Combinamos las dos, ¿ya? Eso se usa mucho en telefonía celular, ¿ya? Pero junto con eso aparecen otras cosas como ya para el mundo digital, ¿ya? Multiplicación por división del código, ¿ya? Dado un código, porque ya si es comunicación de datos digitales, ¿ya?, asignamos un código y lo vamos multiplicando, ¿ya? Es un poquito más complejo. Pero lo que es trasfondo en sí, ¿ya?, es multiplexar. ¿Qué es intercalar? Combinar, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? Y obviamente, ¿cierto?, el Wi-Fi usa la multiplexación, ¿cierto?, por división de frecuencia, que significa compartir, ¿cierto?, el canal. Y aquí, acordándome de, ¿cierto?, de las propiedades de las ondas, ¿cierto?, absorción, reflexión, dispersión. Y yo encontré una tablita en internet, que es bien práctica, ¿ya? Que aquí hay un listado de ciertos materiales, porque a veces uno tiene problemas, sobre todo ahora que tiene Wi-Fi en la casa, tiene que ponerse, instalarse en algún lugar, y si no dispone de un repetidor, ¿cierto?, puede tener pérdida de señal por distintos obstáculos, ¿cierto? Entonces, más que interferencia, esto es un efecto de absorción. Por ejemplo, el agua.
absorbe la cerámica, ¿ya? Entonces, si uno está, por ejemplo, con el router Wi-Fi en el primer piso y en el segundo piso quiere instalarse y justo el piso de cerámica, ahí tiene pérdida de señal clarito. O una pared de cerámica, ¿cierto? Ahí tiene problemas de interferencia. El metal, claramente, ¿cierto? Es reflectivo, ¿ya? Es típico a veces que uno tiene la antena, ¿cierto? Que es como un palito, y uno quiere aumentar, ¿cierto? Direccionar, ¿cierto? El wifi hacia una pieza, ¿cierto? Lo que uno hace es ponerle un metal atrás, como lo que uno ve en la antena parabólica, ¿ya? Darle una dirección, ¿cierto? Porque son omnidireccionales. Entonces, si uno lo deja incluso en la pared, ¿cierto? La ubicación ideal es que esté como en medio de la casa, porque la radiación es para todos lados. Pues si uno la deja, ¿cierto? Como para el lado donde está el vecino, ¿cierto? En un extremo de la casa, es como que le comparte internet al vecino. ¿Y para qué? ¿Para qué la compartirá? La idea es que ilumine toda la casa, ¿ya? Entonces, si uno tiene una casa de un piso o de dos pisos, por ejemplo, la idea es que esté como justo en medio, en el segundo piso, ya, en la mitad, mitad, mitad. Y si no, va a tocar, ¿cierto? Comprar un repetidor. ¿Ya? Dudas, consultas, jóvenes. Y hay un último tema que quiero tocar, ¿ya? Que respecto a la televisión digital. Ustedes saben que la norma que se está usando hoy día en Chile con respecto a la televisión digital es la norma japonesa, pero con una implementación brasileña, ¿ya? Pero en principio hubo disputas, ¿cierto? Porque, bueno, antes que entraran los japoneses, las normas principalmente eran o americanas o europeas, ¿no? Antes de la irrupción de los japoneses. No sé si sabes las historias que hay con los japoneses y todo, pero los tipos son súper dedicados, no son muy creativos, ¿ya? Y la gran diferencia que hicieron ellos en su norma fue un pequeño detalle nomás. Ellos estudiaron súper bien la norma de la televisión digital americana de Estados Unidos, la europea, ¿ya? Y hicieron una mezcla de las dos, ¿ya? Mejoraron pequeños detalles de la americana, de la europea, y sacaron la de ellos, ¿ya? Yo le voy a contar más o menos cuál fue el aporte de los japos, ¿ya? Ustedes saben que la televisión digital, bueno, la resolución de la pantalla, ¿cierto? Eh, HD, yo tengo aquí una imagen ya de otro tamaño, da lo mismo. Un gran problema que tenían, ¿ya? Al transportar la imagen, ¿cierto? Que es digital, y recuperarla en el canal, yo no sé si se ve, ¿no? Por las técnicas, porque la imagen lo que se hace, ¿cierto? Está digital, se codifica y se transmite por el canal. En este caso, por ejemplo, es modulación FM, ¿ya? No se utiliza AM, sino que se utiliza modulación FM, ¿ya? Esa se envía, ¿cierto? Por radiofrecuencia y el receptor la toma, ¿cierto? Y la decodifica. Y se dieron cuenta de que uno de los problemas que tenía es que cuando se producían, porque estos son videos, ¿cierto? Y un video son imágenes que se están pasando a 25 imágenes por segundo, ese es el video, ¿no? Se dieron cuenta que de repente aparecían imágenes, ¿ya? Con ruido, en que en realidad era pérdida de pequeños cuadritos, porque las codificaciones de las imágenes, ¿ya? Pues las imágenes van comprimidas, y las compresiones, los algoritmos de compresión son por cuadritos. Entonces cada cuadro se va comprimiendo. Entonces cuando había errores, ¿ya? Simplemente se recortaba un cuadro completo, y yo no sé si alcanzan a verlo, pero en esa imagen que dice con aberración, hay un cuadro negro completo, ¿ya? Entonces tenían el gran problema porque es una alta demanda, ¿cierto?, de tráfico de información, porque la imagen es de alta calidad. Entonces, si bien pasaban las imágenes, probablemente eran imperceptibles porque eran 25 imágenes por segundo, podrían aumentar la tasa,
la velocidad, ¿cierto?, de las imágenes, pero estas imágenes aparecían con mayor frecuencia, obvio, pues, si pasaban más imágenes por segundo, ¿ya? Entonces estos detalles, estas manchas negras, ¿ya?, se producían muy frecuentemente a medida que nosotros o ellos aumentaban, ¿cierto?, la frecuencia. ¿Qué hicieron los amigos japoneses? Estudiaron todo lo que había con respecto a mejores imágenes, y no encontraron nada mejor que hacer esto. Antes de, pues yo les dije, se toma la imagen, ¿cierto? Se comprime. Cuando se comprime, los algoritmos de compresión toman cuadros, ¿cierto?, más pequeños, los codifican y los envían, ¿ya? Que igual Internet funciona así, pues, ¿ya? Cuando uno tiene una imagen completa, lo que hace es, Internet, la imagen siempre tiene que tener que la información siempre se subdivide, entonces son pequeños fragmentos que se envían, ¿ya? Recuerden que siempre es pérdida de información. Entonces lo que se ve en negro es básicamente pérdida de información. Los canales, se pierde información. Entonces cuando hay pérdida de información como esta, una solución factible es pedir la imagen completa de nuevo, ¿ya? No se pide exactamente ese segmento que se perdió, ¿ya? Entonces aquí, como es televisión, ¿ya?, no existe el tiempo para esperar por la imagen completa, no. Cuando uno está bajando, ¿cierto? O uno ve televisión por internet distinto, porque uno lo que está haciendo, televisión en demanda se llama, ¿ya? Lo que hace es, guarda, ¿cierto?, las imágenes primero, se dice que se crea un buffer, se guarda las imágenes primero, ¿ya?, y después se va reproduciendo. Entonces eso garantiza de que si hay pérdida de información, nosotros la pedimos, ¿ya? Entonces está pensado así. Ahora, si está muy mal el internet, de repente, pum, se va a pegar el video un ratito, va a esperar, ¿cierto?, que se coleccione más imágenes y de ahí va a seguir, ¿ya? En cambio, la televisión digital no, porque eso va por radiofrecuencia. Va por radiofrecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué se le ocurre a estos caballeros? Hacer lo siguiente. Tengo que ingresar la nueva. Estos amigos hicieron esto. Dijeron, ¿qué pasa si antes de codificar la imagen y antes de hacer cualquier envío, hacemos esto? Eso significa que la imagen que se ve antes, ¿ya?, se desordena con un patrón aleatorio, ¿ya? Claro, el ruido le afecta, claro que le afecta. ¿Ya? Recuerden que la imagen que tienen es esta, ¿ya? El ruido va a afectar de la misma forma, van a aparecer cuadros, ¿cierto? Tal cual. Entonces esos cuadritos afectan porque, como les decía, los algoritmos de compresión toman cuadritos, ¿cierto? Y esos son los que se comprimen y esos se envían. Se pierden dos cuadritos. ¿Ya? Como la imagen está desordenada en el fondo, ¿ya?, la imagen se va a recuperar. Y cuando se recupere, después hay que evitar el desorden. Y cuando se recupera el desorden, se ve como a la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando uno ve la imagen de la izquierda, incluso, ¿ya?, se podría dejar así. Pues recuerden que es video, entonces esa imagen va a ser menos notorio, ¿ya?, esos puntitos chiquititos, porque lo que pasa es que a la derecha, ¿cierto?, ya no tenemos un cuadro grande, notorio, ¿ya?, con aberración, sino que ese cuadro quedó disperso completamente. Incluso es imperceptible, porque son puntitos chicos y como es un video, como les decía yo, va pasando tan rápido que va a aparecer como de repente una lluvia de puntitos negros que puede ser imperceptible. Ahora, aplicarle un pequeño filtro a eso puede ser una buena idea, ¿ya? Pero también va a depender del costo, porque recuerden que si nosotros aplicamos un filtro de tipo digital, porque la información es digital, puede generar problemas, ¿ya? Entonces, una idea tan simple, ¿ya?, generó que crearan una nueva norma para ellos solos, ¿ya? Y tienen que entender que crear una norma, ¿ya?, ¿cuál es el sentido de, como yo les mencionaba antes, el IEEE, que genera su estándar? ¿Ya? ¿Cuál es el negocio que está detrás? Es casi obvio, ¿cierto? Yo hago mi norma, yo establezco qué elementos se utilizan y por lo tanto yo soy dueño de la norma, primero, ¿cierto? Es una patente, ¿ya? El gallo que
quiere la patente, va a tener que pagarme a mí. ¿Y por qué alguien va a estar interesado en la norma? Porque va a fabricar televisores, obvio, ¿ya? Y el gallo que fabrique televisores, ¿ya? Va a tener que comprar mi norma. Obviamente, no va a ser una patente barata, ¿ya? Y por lo tanto, la persona que está creando una norma como esta, ¿cierto? Son principalmente fabricantes de televisores, ¿ya? Y por lo tanto, el negocio que hay detrás es importante. Al principio yo hablaba de la norma esta del Wi-Fi o Wi-Fi, como quieran llamarlo. Lo mismo, los fabricantes, ¿cierto? De router inalámbrico y todo esto son los primeros interesados en que salgan las normas y ellos adaptarse, ¿ya? Para tener cierto negocio y poder, ¿cierto? Ganar y ganar. Entonces, si se ven aquí, si se dan cuenta, esto es una idea súper buena, ¿ya? Muy efectiva. El costo que tiene esto no tiene nada, computacionalmente hablando, ¿ya? Ni siquiera hay un cálculo, solamente es tomar la imagen y darle un desorden, ¿ya? Incluso puede ser un desorden fijo, ¿ya? Y después se reconstruye, es ordenar solamente la imagen, ¿ya? Frente a la opción de la derecha, ¿ya? Que es un cuadro que está súper marcado, ¿ya? Entonces eso es lo que les quería comentar de la norma de televisión. Generalmente, como les decía yo, antes era más difícil explicar lo que eran las normas porque básicamente definen protocolos, ¿ya? De qué tipo de antena, qué tipo de cable, si información digital de qué tamaño, cuántos bits, cuántos bytes, etc. Ya hoy día definir lo que es protocolo es bastante simple. Ya no reviste ningún interés, ¿ya? Entonces, claramente cuando uno tiene una imagen aleatoria así, uno difícilmente va a saber qué es lo que hay también, ¿ya? Además, uno también encuentra otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Uno ve esa imagen y difícilmente, ¿cierto?, va a saber que lo que está detrás es eso, ¿ya? Una cara, ¿ya? Entonces también, ¿para qué sirve? Para encriptar, ¿ya? Uno podría encriptar fácilmente, ¿cierto?, la imagen que está aquí como original, la desordena aleatoriamente y tiene una imagen encriptada, ¿ya? Yo se la envío a ustedes por un canal cualquiera y nadie va a poder saber qué es lo que es, a menos que tenga, ¿cierto?, la forma de reordenar la imagen, ¿cierto?, para saber qué es lo que es, ¿ya? Entonces, toda en esta norma tiene que especificar cómo desordenar la imagen y cómo volver a ordenarla, ¿ya? Y eso es todo un protocolo. Tomar los bits, ordenarlos de esta forma, y después, ¿cierto? Cómo desordenarla, etcétera, etcétera. Dudas, consultas, jóvenes. ¿Todo claro, profe? Perfecto. Recuerden que comenzamos hoy día con esto, ¿ya? Que es más que nada un barniz de lo que hay así como a la mano en su casa, ¿ya? Referido a lo que son comunicaciones inalámbricas, ¿ya? Esto más adelante lo van a ver en otra asignatura con profundidad, ¿ok? Estamos en la hora, muchachos. Ya recuerden, mañana no hay clase, eso está en el calendario, ¿ya? Como lo habían preguntado en el grupo, yo solo recuerdo no, ¿ya? Así que nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles ya comenzamos con FM, para que vengan preparados. Ya, muchachos, quedamos hasta acá entonces. Vale, profe, que esté bien. Gracias, profe. Igual, que esté muy bien. Ya, Chao. profe. Profe. Chau, chau. Chau, chau.